Cruzar el río Torola ya no será un reto, sino una experiencia segura y moderna. En San Miguel Norte, el presidente Nayib Bukele entregó oficialmente el Puente San Antonio del Mosco, una imponente obra que cambiará la vida de los residentes y fortalecerá el desarrollo en la zona oriental del país. No solo une a las comunidades, sino que une niños con sus centros educativos, une pacientes con hospitales, une a las familias con oportunidades, a los jóvenes con trabajo. La estructura cuenta con 157 metros de longitud, 2 carriles para tránsito vehicular, aceras peatonales, miradores, iluminación y capacidad de carga de hasta 40 toneladas. Esta obra fue construida con una inversión de 11.8 millones de dólares. Vamos a conectar distritos como Carolina con San Luis La Reina, en San Miguel del Norte, al distrito Torola, en Morazán Norte, y al final vamos a terminar beneficiando al departamento de San Miguel y al departamento de Morazán. Y ahí estamos beneficiando a más de 500,000 de personas. El puente también facilita el acceso a los servicios de salud, educación y seguridad y abre oportunidades para el comercio y el turismo de aventura. Vamos a facilitar el acceso de insumos a los ganaderos, a los productores agrícolas. Vamos a potenciar el desarrollo turístico de la zona, turismo interno, que es el primero que va a venir, y con el tiempo, con los años, se va a desarrollar, estoy seguro, en el futuro, turismo externo y comercio de Honduras hacia esta zona. Esto demuestra que bajo la visión del mandatario salvadoreño, las obras no solo quedan en renders, son proyectos palpables que mejoran la calidad de vida de la gente. Noticias en tiempo real. El presidente Nayib Bukele inauguró 2 megaobras en un solo día, para cerrarle la boca a los opositores, que solo se dedican a criticar todo el trabajo del gobierno. Bueno, hace un par de años, decía el presidente, pues vinimos a poner la primera piedra, decía, en ambos puentes, San Antonio y Carolina. En ese tiempo era un render, un dibujo, un diseño, pero ahora, y eso es parte del discurso que dio ayer, son una realidad y lo podemos ver con esta hermosa infraestructura que está construida para ustedes, le dijo a los pobladores que se verán directamente impactados por esa obra de desarrollo. Pobladores que antes, Raiza, utilizaban formas peligrosas de cruzar, eran de madera, sin seguridad y bueno, poniendo en riesgo sus vidas por tanto tiempo, y eso también lo destacó el presidente. Así que bueno, por ahí podemos comenzar, Raiza. Sí, bueno, esta inauguración, ¿verdad? Que fue el día de ayer de ambas estructuras, pues realmente obedece, como bien lo mencionaban, ¿verdad? A, digamos, a ese plan, ese gran proyecto que tiene el presidente para El Salvador, ¿verdad? Forma parte de también la modernización y también de llevar, digamos, esas vías de comunicación de acceso a estos municipios que históricamente habían estado olvidados, ¿verdad? Sobre todo porque no formaban parte, digamos, del eje central de carreteras de El Salvador, ¿verdad? Y es también sumamente valioso, ¿verdad? El tema que esto va a crear conectividad en esos municipios y también lo que se busca a mediano y largo plazo, ¿verdad? Es que estos puentes, digamos, ¿verdad? Conecten a más comunidades, a más municipios, ¿verdad? Y también en un futuro sean también fuente de ingresos, también no solo por la conectividad que tengan las personas y que el comercio se vaya diversificando, sino que también ya las personas lo vean como generan turismo, ¿verdad? Entonces eso también es lo que se anda buscando. Esto definitivamente favorece a todo el país, ¿verdad? Esa plusvalía que van ganando los departamentos y municipios que anteriormente habían estado olvidados. Entonces esto pues realmente suma muchísimo, ¿verdad? El proyecto Nación que tiene el presidente Nayib Bukele actualmente. Y también un dato sumamente interesante, ¿verdad? Es la estructura, digamos, esa modernización de las carreteras que se está logrando en El Salvador. Definitivamente, Raiza, me gustaría analizar contigo cómo se integran este tipo de obras de infraestructura con corredores productivos. Ya lo mencionabas tú, también el presidente en la nota que acabamos de ver en la inauguración, pues con el turismo, con sectores productivos, con logística, por ejemplo, hacia la zona fronteriza.
Sí, esto va a ser también, ¿verdad? Que a mediano y largo plazo, pues los temas logísticos, como bien lo mencionas, ¿verdad? Los costos vayan reduciendo, ¿verdad? Y eso al reducir costos, pues definitivamente que el comercio se va a ir diversificando, ¿verdad? En ambas vías, pero sobre todo lo que se busca, ¿verdad? Es que, digamos, de alguna manera El Salvador sea el que pueda exportar, digamos, sus productos, sobre todo a Honduras, ¿verdad? También hay que resaltar el tema que actualmente, ¿verdad? Ya El Salvador forma parte de esta integración económica, ¿verdad? Con Guatemala y Honduras. Y entonces esto va a hacer que definitivamente el comercio pues tenga muchos beneficios, sobre todo para la población local. Además también merece la pena destacar el impacto directo que reciben los pobladores locales de una obra como esta, ¿no? Definitivamente, ¿verdad? Pues tuve la oportunidad de ver el día de ayer la inauguración, ¿verdad? Y se inició, digamos, con una presentación de cómo estaban anteriormente estos puentes, ¿verdad? Y realmente era pues hasta peligroso, digamos, la estructura que estaba y que la población tenía que utilizar, ¿verdad? Entonces, definitivamente que la población que tiene un impacto directo es la población que vivía o que utilizaba todo el tiempo de manera diaria, digamos, estos puentes. Entonces, es sumamente beneficioso, sobre todo para la población local. Interesante también observar cómo estas obras forman parte de un plan de desarrollo que está viviendo la zona oriental del país. Hay mucha inversión, importante inversión que ha apostado a ese sector el gobierno del presidente Nayib Bukele, pues a la zona oriental del país, que es considerada pues la más grande de hecho en infraestructura que ha recibido las zonas de San Antonio y Carolina en muchos años, por ejemplo, y ya no se diga del resto de la zona que también se está viendo desarrollada en los últimos años. Sí, definitivamente, como bien lo mencionas, ¿verdad? El actual gobierno ha apostado mucho a la zona oriental, una zona que anteriormente, a pesar de que tiene mucho potencial, ¿verdad? No se le había apostado, digamos, o era una zona olvidada, ¿verdad? En este gobierno, ¿verdad? El presidente del gobierno del presidente Nayib Bukele, definitivamente que se le ha apostado a eso y eso es sumamente importante, ¿verdad? Muchos países le apuestan, diversifican, digamos, esa zona de inversión, más no es el caso de muchos de los países centroamericanos, ¿verdad? Exceptuando tal vez Panamá, que sí ellos desde hace muchos años sí han diversificado como ese comercio y las infraestructuras. Sin embargo, El Salvador está entrando actualmente en esa diversificación que favorece a todo el país. De hecho, mencionábamos todas las obras que se han generado, importantísimas en la zona del oriente del país y me gustaría retomarlas. Estamos hablando de Surf City 2, ahí incluye zona de Usulután, San Miguel, La Unión. También estamos hablando del Aeropuerto del Pacífico, una importante obra que también está ahí en La Unión. Además, el periférico Gerardo Barrios en San Miguel, la central hidroeléctrica 3 de febrero. Tenemos también San Miguel sumado a los dos nuevos puentes, San Antonio y Carolina, que es lo que ahora nos ocupa en el departamento de Morazán, la reactivación del puerto de La Unión, obras viales importantísimas en esa zona y sociales también en el oriente. Esos son algunos de los ejemplos de los aportes al desarrollo que el gobierno del presidente Nayib Bukele está haciendo en la zona oriental del país, donde ningún gobierno, ni de Arena, ni del FMLN, pues hicieron algo al respecto. Sí, definitivamente esto, ¿verdad? Como lo mencionaba anteriormente, está trayendo muchos beneficios y no solo son beneficios a corto plazo, sino también a mediano y largo plazo, ¿verdad? Es importante resaltar también el hecho que el actual gobierno, ¿verdad? Busca, digamos, diversificar y crear esa conectividad en todo el país, ¿verdad? En infraestructura, sobre todo en carreteras y también en aeropuertos, y también el hecho que buscan ser también, no solo agilizar el comercio, ¿verdad? El comercio local, también el comercio internacional actualmente, ¿verdad? Ahora con más países, poder conectar con sus países vecinos, sobre todo, ¿verdad? Que históricamente siempre han tenido, digamos, esas relaciones comerciales, pero al tener mejor infraestructura, pues estas relaciones comerciales se van a agilizar, es decir, El Salvador puede vender muchísimo más, ¿verdad? Y esto trae beneficio para la población y también el hecho que se intenta y se está realizando, ¿verdad? Esta modernización de las carreteras para también ser ese centro turístico en Centroamérica que ya está haciendo actualmente.
Hemos comenzado analizando un poco el impacto de esta inauguración de 2 puentes el día de ayer por el presidente de la República en la zona oriental del país, unas importantes obras que estarán impactando en muchos aspectos la vida de los pobladores locales, pero también en temas de conectividad, turismo, desarrollo de la zona oriental del país. Raiza, me gustaría conversar contigo en este bloque. El gobierno de Estados Unidos ha publicado un informe sobre derechos humanos en nuestro país durante el 2024, y en este informe ha destacado la seguridad en la que se encuentra El Salvador gracias a la implementación de políticas de seguridad, y específicamente menciona el régimen de excepción, una medida que entró en vigor el 27 de marzo de 2022, que se mantiene vigente hasta el día de hoy. Y bueno, pues gracias al apoyo que tiene el presidente Nayib Bukele por parte de la Asamblea Legislativa y aliados también, este estado de excepción se mantiene todavía vigente y explica en gran medida pues, los logros en materia de seguridad que tiene nuestro país. Sí, este informe, ¿verdad?, es sumamente importante. Es un informe que Estados Unidos, digamos, el Departamento de Estado publica de manera anual, ¿verdad?, en donde ingresan, digamos, muchos países cuando tienen, digamos, están en materia de seguridad, digamos, están como tienen un perfil alto, digamos, en ese sentido, ¿verdad? Como es bien sabido, ¿verdad?, para Estados Unidos, para la política exterior de ellos, las políticas de seguridad son sumamente importantes, ¿verdad? Y también la política de seguridad transnacional, ¿verdad? Es por eso que Estados Unidos ha encontrado en El Salvador un aliado, ¿verdad? Como bien lo han dicho muchos funcionarios y el propio mandatario, el presidente Donald Trump, ha encontrado, digamos, ese aliado, digamos, o ese socio estratégico en El Salvador, ¿verdad? Entonces, como bien lo comentabas, ¿verdad?, esta estrategia, digamos, es una estrategia conjunta que la estrategia de seguridad está integrada mucho por el régimen de excepción, también por la modernización de su sistema carcelario, ¿verdad? Y esto ha hecho que Estados Unidos lo considere, ¿verdad?, a El Salvador como uno de los países más seguros de la región y uno de sus mayores aliados actualmente. ¿Cómo interpreta, Raiza, el CIESCA que Estados Unidos esté reconociendo la disminución de homicidios bajo el régimen de excepción? ¿Qué mensaje manda Estados Unidos con este tipo de informes al mundo? Definitivamente es un mensaje sumamente importante, ¿verdad? Es decir, en orden de importancia, digamos, de manera, hablando un poco del tema diplomático, es El Salvador, digamos, hoy por hoy el país más cercano en Centroamérica, ¿verdad? Y también en la región, que mantiene, digamos, las mejores relaciones con Estados Unidos, no solo en temas comerciales, ¿verdad? Como históricamente, digamos, Estados Unidos es el mayor socio comercial de todos los países centroamericanos, sino que actualmente, ¿verdad?, están trabajando en muchos temas de manera bilateral, ¿verdad? Y esto es importante, ¿por qué? Porque este tipo de estudios que Estados Unidos realiza, que el Departamento de Estado realiza, ¿verdad?, hace que muchas personas, digamos, puedan viajar también más, puedan tener esa certeza de realizar turismo, por ejemplo, de realizar inversión extranjera directa, ¿verdad?, a El Salvador. Entonces, hoy por hoy, ¿verdad?, el mensaje, digamos, el mensaje más claro que Estados Unidos deja al tener, digamos, como aliado estratégico a El Salvador, es que El Salvador es actualmente ese socio confiable en la región. Bueno, también cabe destacar que este informe menciona que en El Salvador no hubo violación a los derechos humanos, además de que los hechos violentos perpetrados por pandillas alcanzaron mínimos históricos. Destacar también que por eso, pues debido a que el gobierno salvadoreño casi ha erradicado por completo a estos grupos criminales. Sí, ese tema es importante. ¿Por qué? Porque se ha manejado, digamos, durante varios meses, durante varios años, ¿verdad?, el tema de derechos humanos en El Salvador. Sin embargo, ¿verdad?, se ha demostrado, ¿verdad?, a través de ciertas fiscalizaciones que ha realizado el mismo gobierno y también algunos entes internacionales, ¿verdad?, inclusive el mismo Estados Unidos, varios funcionarios han llegado al sistema carcelario de El Salvador, ¿verdad?, y ha quedado demostrado que
los derechos humanos, ¿verdad? De los pandilleros, ¿verdad? Están siendo respetados. Definitivamente también hay que tener en cuenta, y es un dato sumamente importante, ¿verdad? Que estas cárceles son de máxima seguridad, ¿verdad? Sobre todo el SECOT, y también las personas que están ahí son de alta peligrosidad, ¿verdad? Personas que cometieron múltiples delitos hacia la población, ¿verdad? Entonces, definitivamente no pueden tener, digamos, todos esos privilegios que durante años tuvieron, ¿verdad? Sino que ellos están ahorita en un proceso de pago de condenas de los delitos que cometieron anteriormente. Me gustaría continuar mencionando partes de lo que contiene este informe emitido por el gobierno de Estados Unidos. Dice, además que no se conocieron informes que tuvieran valor significativo sobre violaciones a derechos humanos, no hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos. El gobierno tomó medidas creíbles, dice también el informe, para identificar y castigar a funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos. Sí, esto es importante. ¿Por qué? Porque existen múltiples opiniones, ¿verdad? Pero es decir, como bien lo menciona el Departamento de Estado, no hubo, digamos, esos datos significativos que demostraran lo contrario, ¿verdad? Que demuestren que ha habido una violación masiva de derechos humanos, ¿verdad? Es decir, en todos los sistemas carcelarios de todos los países, ¿verdad? Definitivamente que hay un margen de error, es un pequeño margen de error definitivamente, pero no es el caso, digamos, de El Salvador, ¿verdad? Sino que han habido también, ¿verdad? Muchos periodistas o pueden haber muchas notas de opinión, pero si no se centran en datos, ¿verdad? Definitivamente que no son opiniones realmente creíbles, ¿verdad? Definitivamente me gustaría también como retomar el caso de Ginger Gaetz, es la esposa de Matt Gaetz, un político y abogado estadounidense, quien en su cuenta de X también destacó la seguridad que hay en nuestro país, asegurando que se sentía más segura en El Salvador que en Washington. Y bueno, voy a mencionar de hecho lo que publicó: me siento más seguro caminando a las 2 de la mañana en El Salvador que caminando hacia mi auto en DC a las 8 de la noche. Esto fue lo que publicó, a lo que el presidente Nayib Bukele pues le responde de inmediato también en X, que El Salvador era el país más seguro del hemisferio occidental. Ahí están las publicaciones de personajes estadounidenses prominentes, políticos y familiares que vienen acá a nuestro país a vivir de primera mano y el clima de seguridad y confianza en el que vive nuestro país ahora. Sí, muchos funcionarios, ¿verdad? Y políticos, también muchas personalidades internacionales han comunicado, ¿verdad? El hecho de que se sienten mucho más seguros en El Salvador actualmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese clima de seguridad ha cambiado. El Salvador logró revertir, digamos, ese dato histórico que anteriormente era conocido como uno de los países más violentos en el mundo, ¿verdad? Hoy por hoy, El Salvador es conocido como uno de los países más seguros actualmente, no solo en Centroamérica, sino en la región, ¿verdad? Y esto hace que muchas personas lleguen no solo a crear, digamos, inversión, a generar empleo, sino también ya vean a El Salvador no solo como destino turístico, sino también como un lugar para poder vivir, ¿verdad? Y hay que tener claro también que la seguridad es percepción, efectivamente, pero esa percepción no puede lograrse si no hay datos significativos que realmente demuestren que sí, El Salvador es un país seguro, y actualmente pues el gobierno lo ha demostrado. No, y es importante también hacer el análisis sobre cómo, gracias a la seguridad que está viviendo El Salvador en este momento, pues también el país entero está experimentando un crecimiento económico. Hay inversiones privadas que están creciendo aceleradamente en nuestro país en los últimos años. Podemos hablar del centro histórico, por ejemplo, el auge del turismo internacional, ¿no? Sí, también es importante resaltar que ya no se le está apostando únicamente al turismo de playa, ¿verdad? Que donde El Salvador es sumamente fuerte, ¿verdad? Debido a todas las playas tan bellas que tienen, sino que también se le está apostando a ese turismo de ciudad, ¿verdad? Sobre todo, como bien lo mencionas, en el centro histórico. El centro histórico está pues revitalizado, ¿verdad? Entonces, eso hace que El Salvador ya sea una capital de turismo que atrae todo tipo de turistas actualmente. Desde un análisis comparado, Raiza, ¿por qué otros países con problemas de pandillas similares a los que vivió nuestro país durante muchos años no han logrado resultados similares?
Bueno, esto obedece a varios factores, ¿verdad? Te puedo hablar con mucha propiedad del tema, el caso específico de Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Para los países del norte de Centroamérica, específicamente para Honduras, Guatemala y El Salvador, las pandillas han sido un flagelo que durante muchísimos años ha atacado a la población, ¿verdad? Y actualmente, por ejemplo, Guatemala, ¿verdad? ¿Por qué pasa? Porque las pandillas siguen organizadas, ¿verdad? Uno es porque el sistema carcelario, el sistema penitenciario, ¿verdad? Es deficiente, definitivamente. Recientemente en Guatemala hubo ciertas requisas, ¿verdad? Y se ve cómo, digamos, estos pandilleros siguen en las cárceles delinquiendo, ¿verdad? Y sobre todo siguen teniendo esos privilegios, es decir, muchas veces están muchísimo mejor en las cárceles que fuera, ¿verdad? Entonces, definitivamente esto hace que los pandilleros sigan cometiendo todo tipo de errores, ¿verdad? Todo tipo de delitos, y esto va a hacer que no tengan, digamos, ese castigo, ¿verdad? Entonces, el sistema judicial es deficiente también, ¿verdad? Eso puedo hablar específicamente del caso de Honduras, Guatemala. Entonces, esto hace que no se combata de manera frontal y sobre todo, ¿verdad? Que no hay ese plan, ese proyecto, digamos, que combata a las pandillas de manera directa. ¿Cómo se traduce el tema de la reducción drástica de homicidios como el que ha vivido nuestro país con la confianza ciudadana, Raiza? Pues definitivamente que son los ciudadanos los que están viendo los resultados, ¿verdad? De este combate frontal hacia las pandillas, y eso hace que la población legitime, digamos, por ejemplo, el estado de excepción, ¿verdad? Que como bien lo he mencionado anteriormente, este estado de excepción está en toda legalidad. ¿Por qué? Porque es la Asamblea Legislativa la que mes con mes lo va prorrogando, ¿verdad? Y es esto lo que ha funcionado en El Salvador, y esto hace que la población, ¿verdad?, se sienta más segura, está más segura, ¿verdad? Y también tienen esa certeza que el sistema penitenciario, el sistema carcelario de El Salvador actualmente es un sistema carcelario seguro, ¿verdad? Es decir, los pandilleros van a ser arrestados, van a ser procesados, ¿verdad?, en un sistema judicial de una manera, digamos, correcta, ¿verdad? Lo van a hacer de una manera justa, y luego van a ir a ese sistema carcelario a cumplir sus condenas, ¿verdad? También que son estas condenas o estas sentencias son ejemplares para los pandilleros. Nos hemos detenido un poco a conocer su opinión sobre este informe de derechos humanos que ha sido publicado por el gobierno de Estados Unidos, en el que se reconoce que en el país no se cometen violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno y las políticas de seguridad que están siendo implementadas por el gobierno, pero también reconoce los niveles de seguridad que ha logrado nuestro país con medidas, con políticas como el régimen de excepción que todavía está vigente. Raiza, los registros oficiales están reportando 982 días con 0 homicidios, y se habla de estar a solo pocas jornadas de lograr los 1000 días sin homicidios. ¿Qué tan significativo es este umbral en la evaluación de políticas públicas de seguridad, Raiza? Sí, este dato pues no solo es histórico, sino que es un dato sumamente importante y valioso, ¿verdad? Sobre todo en la región. Actualmente la región centroamericana está afrontando múltiples problemas de inseguridad, ¿verdad? No es el caso de El Salvador, es decir, El Salvador es el único país que actualmente, digamos, casi de manera consecutiva ha logrado mantener estos niveles tan bajos, ¿verdad?, de homicidios, ¿verdad? Como lo mencionaba al inicio, ¿verdad?, El Salvador anteriormente, hace varios años, era considerado uno de los países más peligrosos del mundo, y no solo era considerado, ¿verdad? Las cifras oficiales de gobierno demostraban que efectivamente era así, ¿verdad? A la llegada del presidente Nayib Bukele, pues lo primero que realizó, digamos, es afrontar, digamos, a este tema de la inseguridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el actual gobierno, digamos, tenía claro que si no lograba combatir la inseguridad, no iba a poder llegar el resto de, por ejemplo, la inversión extranjera o ser ese referente en turismo que actualmente son, ¿verdad? Entonces, este dato, ¿verdad?, es sumamente elevado, ¿verdad? Es decir, es como si en El Salvador casi por 3 años de manera consecutiva no han habido homicidios, ¿verdad? Entonces, este dato pues actualmente solo lo tiene El Salvador, ¿verdad? Esos datos oficiales, ¿verdad? Son datos oficiales de gobierno, y eso hace que El Salvador actualmente sea el país más seguro de la región, ¿verdad? Entonces, como bien lo mencionaba también, no solo es la percepción que la ciudadanía tiene, ¿verdad?, o que muchos indicadores mundiales demuestren que El Salvador es uno de los países más seguros, sino que son los datos oficiales los que demuestran que efectivamente El Salvador es el país más seguro de la región.
Y esto es lo que vivimos todos los días. Sin embargo, hay sectores de la oposición, Raiza, que, por ejemplo, cuestionan la metodología del conteo, entre otras, digamos, críticas que hacen a la racha de los casi 1000 días sin homicidios que vive nuestro país. Y cuando también miles de medios de comunicación, no solamente locales, sino también internacionales, están también reportando esta racha sin precedentes de días sin homicidios en nuestro país. Sí, siempre en todos los países, ¿verdad? Sobre todo en la región centroamericana, hay un sector, en este caso muy pequeño, que se resiste, digamos, a esos cambios positivos que El Salvador está teniendo, ¿verdad? Esto pasa en todos los países, hay una posición, como bien lo mencionas, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Los datos dicen lo contrario, y no solo los datos, sino que es la población la que legitima, digamos, los procedimientos que conducen, digamos, a este clima de seguridad en El Salvador, ¿verdad? Entonces, como bien lo mencionas, muchos medios internacionales, múltiples medios internacionales de todo el mundo, es decir, no solo de la región latinoamericana, sino también europeos, ¿verdad? Inclusive asiáticos, han elogiado, digamos, este sistema de seguridad. ¿Por qué? Porque esta ha sido, digamos, de alguna manera el proyecto o la receta que ha funcionado en El Salvador, ¿verdad? Entonces obedece a múltiples factores, desde que la Asamblea Legislativa avala, digamos, la gestión del presidente y aprueba esas iniciativas de ley, ¿verdad? Y también ese proyecto nación que tienen todas las instituciones de gobierno actualmente. Raiza, ¿cómo, desde tu punto de vista, cómo debería el gobierno de El Salvador blindar ese hito que se ha alcanzado y el que se va a alcanzar en pocos días, a los 1000 días sin homicidios también, frente a choques exógenos, es decir, crimen transnacional, por ejemplo, o intentos de reagrupación de grupos criminales? Sí, me parece que ya en este punto, digamos, El Salvador ya combatió, digamos, de manera frontal ese flagelo que eran las pandillas, ¿verdad? Entonces, como lo mencionabas tú también hace un momento, ya se podría ir pensando en crear esa política pública, ¿verdad? Para que esa política pública perdure a través de los años, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Con el tema del crimen organizado transnacional, ¿verdad? Es bien sabido, ¿verdad? Que, por ejemplo, las pandillas todavía siguen operando en Honduras y en Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Países que tienen mucha cercanía. Sin embargo, ¿verdad? El Salvador de alguna manera ha blindado bien su sistema de seguridad, ¿verdad? Y al momento, por ejemplo, de que ciertos pandilleros regresen, por ejemplo, o cometan delitos en territorio salvadoreño, ¿verdad? Definitivamente que van a ser llevados, ¿verdad? A estas cárceles de máxima seguridad, como lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? En El Salvador ese es un factor sumamente importante, ¿verdad? Su sistema carcelario está seguro, ¿verdad? Más no es el caso del resto de los países centroamericanos. Definitivamente. Vamos a cambiar de tema y este también es muy importante. El pasado lunes 11 de agosto, Raiza, entró en vigencia la ley anticorrupción, una ley que tiene como objetivo pues, prevenir, detectar y castigar los actos ilegales o corruptos en el ejercicio de la función pública en El Salvador, y esto es una parte fundamental del compromiso del gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir este tipo de delitos. Sí, esta ley anticorrupción, ¿verdad? Es un hito, la verdad, en El Salvador. ¿Por qué? Porque no existía, digamos, ese precedente o ese antecedente anteriormente, ¿verdad? En Centroamérica únicamente contaban con este tipo de leyes Costa Rica y Guatemala, ¿verdad? Y esto es ¿por qué es tan valioso o por qué aporta tanto, digamos, actualmente? Porque durante muchos años, ¿verdad? En la región y sobre todo en los países del norte de Centroamérica, la corrupción ha sido, digamos, ese segundo flagelo que ha hecho inoperante al Estado, ¿verdad? Entonces, actualmente al poder ya contar con esa ley anticorrupción, ¿verdad? Hace que no solo los funcionarios de alguna manera se detengan, ¿verdad? Antes de intentar cometer un acto de corrupción, sino que también la población puede fiscalizar, ¿verdad? Es decir, anualmente, uno de los aportes muy valiosos que tiene son esas declaraciones anuales que van a realizar ciertos políticos y ciertos funcionarios, ¿verdad? Es decir, muchos políticos y funcionarios ingresan al Estado y cuando salen su patrimonio ha crecido exponencialmente, ¿verdad? En este caso lo que se pretende es que anualmente los funcionarios y los políticos y funcionarios puedan realizar esa declaración jurada, ¿verdad? Anualmente, ¿para qué? Para que no sucedan estos actos de corrupción que ocurrían
anteriormente, ¿verdad? Entonces, esta ley aporta muchísimo, ¿verdad? Sobre todo también, ¿por qué? Porque esta propuesta de ley que vino del Ejecutivo, ¿verdad? Ya se aprobó y actualmente esta ley, como bien lo mencionaba también, va a ser partícipe de la población de todos estos temas. De hecho, es importante destacar los factores que componen, digamos, o que acompañan este nuevo marco legal. Con esto se da vida al Sistema Integrado Nacional Anticorrupción, es SINAC por sus siglas, que está siendo conformado por instituciones como la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, la Corte de Cuentas de la República, el órgano judicial también, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia del Sistema Financiero. Esto, pues, a medida de robustecer este marco legal, como ya lo comentábamos. Y bueno, estas instituciones que se dedican a la Contraloría, a la regulación, a la verificación, por ejemplo, del patrimonio de funcionarios, de empleados, servidores públicos, hasta detectar actos ilegales. Ahora, por ejemplo, estaría esta ley obligando a publicar declaraciones patrimoniales en un portal habilitado en el Ministerio de Hacienda. ¿Qué impacto, Raiza, tienen este tipo de medidas para fortalecer el clima de transparencia en nuestro país? Bueno, este andamiaje institucional que se ha creado, ¿verdad? Que son múltiples instituciones que van a formar parte de esto, definitivamente que hacen que esto sea sumamente fuerte, es decir, la ley ingresa con muchísimo vigor, ¿verdad? Y esto hace que pues la población vaya a tener los resultados, ¿verdad? A corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Porque la corrupción en todos los países, ¿verdad? En donde se ha llevado a cabo la corrupción, es carísima, tiene un costo elevadísimo para la población, ¿verdad? Mucho del recurso estatal, sobre todo en la región centroamericana, ¿verdad? Se queda, digamos, en esas coimas o en este robo, digamos, que ha ocurrido durante muchísimos años, ¿verdad? Actualmente eso es lo que se pretende evitar o lo que ya se está evitando en El Salvador, ¿verdad? Y esto que hace, ¿verdad? Que ese recurso del Estado, que las arcas del Estado que han sido vaciadas históricamente, ¿verdad? Por muchos actos de corrupción, ¿verdad? No vaya a ocurrir, es decir, todo ese recurso estatal que todos los ciudadanos pagan con sus impuestos, ¿verdad? Pueda ser utilizado en múltiples obras, y es el caso de El Salvador, ¿verdad? Como bien se ha demostrado, toda esta modernización que se está realizando, ¿verdad? Definitivamente ese costo de la corrupción en El Salvador, digamos, está dejando de ser ese flagelo, ¿verdad? Y sobre todo con la implementación de esta ley, que es una ley bastante rigurosa, bastante severa, ¿verdad? Entonces esto va a reducir significativamente si aún existieran algunos actos de corrupción. El Salvador, Raiza, ha marcado un precedente en su historia, permitiendo la reelección presidencial indefinida, lo que ha tenido pues mucha aceptación entre los salvadoreños, ya que pues se podrá dar en principio pues continuidad a proyectos importantes que son prioritarios para la población. ¿Cuál es la lectura que hace organismos como el CIESCA sobre esta reciente aprobación? Sí, bueno, primero que nada, ¿verdad? Dejar en claro, digamos, que esta ampliación, digamos, o esta reelección indefinida, ¿verdad? Está en legalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue la Asamblea Legislativa la que la aprueba por mayoría, ¿verdad? Entonces, esto definitivamente obedece también mucho al sentir de la población salvadoreña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya el presidente Nayib Bukele está en su segundo periodo presidencial, su segundo mandato, ¿verdad? Y está dando muchos resultados, ¿verdad? Entonces también hay que tener en cuenta y dejar en claro el tema que el presidente Nayib Bukele puede decidir, digamos, presentarse a una tercera elección, ¿verdad?, presidencial o no, ¿verdad? Es decir, también pudiera hacerlo otro candidato y también optar a la reelección. Es decir, ¿verdad?, no es que esté esta reelección hecha, digamos, a medida para el presidente Nayib Bukele, sino que esto va a quedar, digamos, para que trascienda, ¿verdad? Entonces, eso uno, ¿verdad? Y dos, también mucho se ha manejado también el discurso que se atenta contra la democracia, ¿verdad? Hay que dejar en claro también que el tema que el presidente Nayib Bukele pueda postularse, ¿verdad? Y será la población la que le dé, digamos, ese voto de confianza nuevamente y poder reelegirse, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? No se está, digamos, modificando el sistema de votación en El Salvador actualmente, ¿verdad? Sino que se está optando, dejando
un poco como la puerta abierta a que tanto el presidente Nayib Bukele como en un futuro otros mandatarios puedan optar a la reelección. Diversas notas están reportando que Estados Unidos, Raiza, por ejemplo, ha respaldado la reforma que habilita la reelección indefinida presidencial. ¿Qué significa este guiño, digamos, diplomático para la estabilidad política nacional? Sí, pues definitivamente, como bien lo mencionas, ¿verdad? En temas diplomáticos, la verdad es que respalda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque El Salvador, Estados Unidos actualmente, ¿verdad? Para todos los países latinoamericanos es nuestro mayor referente, ¿verdad? No solo económico, sino también político, ¿verdad? Entonces, que Estados Unidos le dé, digamos, este beneplácito, digamos, a la reelección, definitivamente es ¿por qué? Porque está en legalidad, ¿verdad? Actualmente. Entonces esto, Estados Unidos no lo haría si no estuviera viendo resultados, ¿verdad? Y que todo, como bien lo mencionaba, está en esa legalidad, ¿verdad? Es decir, el presidente Nayib Bukele puede postularse y va a ser la población la que le va a dar el voto o no, ¿verdad? ¿Cómo incide este tipo de cambios dentro de la estructura política nacional, Raiza, en comparación con países del mundo que también aplican este tipo de sistema? Sí, bueno, esto es importante, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que El Salvador, el sistema político, ¿verdad? Está cambiando en El Salvador, más no el sistema democrático como tal, ¿verdad? Entonces, hay muchos países, ¿verdad? Que cuentan en Latinoamérica, sobre todo con reelección. Sin embargo, ¿verdad? No es lo mismo postularse a que la población de esa legitimidad y aporte, digamos, ese voto, ¿verdad? O ese voto de confianza, en este caso, en El Salvador, como ya sucedió en este segundo periodo presidencial, ¿verdad? Entonces, definitivamente que esto aporta muchísimo a El Salvador. ¿Por qué? Porque El Salvador también nos está dando de alguna manera esa cátedra, ¿verdad? De cómo poder cambiar ese sistema tradicional político, ¿verdad? Y sobre todo que ese sistema está dando múltiples resultados, ¿verdad? Entonces esto puede crear de alguna manera, ¿verdad? Ese efecto ola en algunos países, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Hay varios países de la región que no cuentan, digamos, con la reelección. ¿Por qué? Y también porque ingresan a un primer periodo presidencial y los niveles de aceptación de la población son sumamente bajos, ¿verdad? Más no es el caso del presidente Nayib Bukele. Es decir, es el único mandatario actualmente que tiene, digamos, esa aprobación y no solo esa popularidad, ¿verdad? Sino que tiene esa legitimidad que el pueblo le da. Definitivamente. A ver, Raiza, también en esta serie de reformas que se realizaron a través de la Asamblea Legislativa a la Constitución de la República, también se aprobó la separación total del Parlacen. ¿Cuál es el beneficio tangible para el país, de acuerdo a tu punto de vista, Raiza, sobre esta decisión? Sí, bueno, se ha hablado mucho de este tema, ¿verdad? El tema del Parlacen. ¿Por qué? Porque el Parlacen actualmente, ¿verdad? Es ese organismo internacional de tinte político que tiene la región centroamericana, ¿verdad? El sistema de integración centroamericano. Sin embargo, ¿verdad? Definitivamente, como lo han mencionado, ¿verdad? Tiene, digamos, una reducción de costo significativo, ¿verdad? Para la población. Pero hay varios, digamos, contras al querer, digamos, retirarse del Parlacen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tratado constitutivo del Parlacen no cuenta, digamos, con la salida de manera unilateral de cualquiera de los países que lo integran, ¿verdad? Es decir, al momento de retirarse, en este caso que ya se tuvo, digamos, la iniciativa de El Salvador, se tiene que tener también esa aprobación diplomática de todos los países, ¿verdad? Centroamericanos, es decir, tienen que llegar a ese consenso, eso por un lado, y también, ¿verdad? Se debe tener en cuenta muchos de los tratados internacionales. Entonces, es un procedimiento complejo. Sin embargo, no es imposible. El caso, por ejemplo, de Panamá, ¿verdad? Ya lo intentó, sin embargo, después se detuvo, digamos, en esa salida, porque sí tiene varias implicaciones legales, ¿verdad? No solo en el sistema nacional, sino a nivel de tratados internacionales. Sin embargo, sí habría una reducción de costos significativa que tendría El Salvador. ¿Por qué? Porque cada país, ¿verdad? Tiene una cuota, llamémosle así, para poder pertenecer a el Parlacen. En términos de comercio e integración, por ejemplo, Raiza, ¿tú crees que la salida definitiva del Parlacen estaría afectando a nuestro país?
Temas económicos no, ¿verdad? Porque es la SIECA, la Secretaría de Integración Económica, la que dirige, digamos, los temas económicos, ¿verdad? Sin embargo, tal vez en algunos temas políticos, ¿verdad? Porque sí han habido algunos avances no tan vinculantes. ¿Por qué? Porque estos, digamos, tratados que se logran en el Parlacén, ¿verdad? Luego son llevados a cada asamblea legislativa, ¿verdad? A los congresos de todos los países y son aprobados nuevamente y ya regulados en las leyes internas de cada país, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Es un poco, digamos, sería como un poco fuerte, digamos, que El Salvador lo dejara. ¿Por qué? Porque El Salvador actualmente es uno de los países que tiene, digamos, más ese sentido integracionista de la región, ¿verdad? Ese sentido de integración que se ha perdido un poco, ¿verdad? Entonces, podría, digamos, tener tal vez un poco de ese tipo de repercusiones diplomáticas, pero en el tema económico no afectaría en nada.